Muchas gracias, Lorena. Muy bienvenido a todos y muchas gracias por la invitación a Lorena y Alberto. Bueno, ya fueron presentados los 4 panelistas de esta mesa y tal como se hizo ayer, cada uno de ellos tendrá 10 minutos, ¿no? Y creo que los 4 conocen bien aquello de la tiranía del minuto, ¿no? Entonces, son 10 minutos. Y sin más, partimos con Andrea Aguilar, editora de la sección internacional de TVN, con su presentación sobre el reto de acercar los temas internacionales a las audiencias chilenas. Voy a poner cronómetro. Ahí está. Sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ya me presentaron, soy Andrea Aguilar, soy editora internacional de Televisión Nacional de Chile y también de 24 horas. La idea de esta conversación que quisimos plantear acá un poco fue qué temas internacionales y cómo aterrizamos esos temas acá a Chile. Fue una pregunta que yo me hice desde que llegué al país. Yo soy colombiana, vivo acá hace 6 años, y fue un reto incluso para mí entender cuál era la información que le interesaba al chileno promedio. Es algo que uno al principio, bueno, más o menos tiene la idea de lo que puede funcionar, pero no es lo mismo lo que interesa en Colombia, lo que interesa acá y lo que interesa en otros países, pero tienen algunas cosas que son de cierta forma transversales. Así que les voy a ir. Ahí sí. Lo que está más cerca, eso es muy importante para, en general, cualquier tipo de criterio de información internacional que uno quiera aplicar. Si en Colombia, a mí lo que más me interesaba, yo fui editora internacional de Caracol Radio durante 7 años, era Venezuela, era Ecuador, era Perú, eran las fronteras. Acá en Chile aplica el mismo, criterio, ¿no? Y lo que más nos interesa es lo que pasa en nuestras fronteras. Lo que pasa ahora en Argentina con Javier Milei, todo lo que tiene que ver con Argentina es un tema fundamental para el público chileno, no solamente a nivel político, sino a nivel también económico. Algún editor en el canal me dijo como que al chileno le gustaba cuando al argentino le iba mal. Yo espero que no sea tan así, pero eso funciona, al menos en tele nos funciona bastante cuando hablamos de Argentina. Hablamos, por ejemplo, en tema de rating. Y el hecho de aterrizar ese tipo de contenido de lo que sucede en Argentina, que siempre es un país sumamente sabroso, si se puede utilizar el término, en términos de audiencia, porque al final es explicar qué sucede en Argentina, qué sucede con su economía, ahora con un personaje político que es bastante exótico, por decirlo de alguna forma, y que finalmente nos interpela también, y es muy importante el hecho de cómo se mantienen esas relaciones con Chile. También lo que nos importa en Bolivia. En algún momento cuando llegué, alguien me preguntó si llevábamos lo del Día del Mar. Y yo, ¿qué es el Día del Mar? Era muy importante para la audiencia chilena todo lo que pasaba con Bolivia y el tema del mar para Bolivia. Finalmente era una nota que había que llevar, entonces de ahí aprendí que todos los años se llevaba el Día del Mar acá y que el tema del mar era realmente muy importante. Yo siempre, le decía a mi marido es chileno y yo le decía, cuando tengamos niños, yo le voy a decir que igual se puede compartir un poquito del mar, no sé qué, me dice, van a ser los niños más impopulares del colegio gracias a ti. Entonces, ahí uno empieza a entender que las lógicas es muy distinto lo que importa en Colombia a lo que importa en Chile, y lo que pasa en Bolivia es fundamental, no solamente en términos, y lo vimos hace un par de semanas atrás con este intento de golpe de Estado o este levantamiento militar que vimos, y que finalmente impacta también en lo que sucede en Chile. Todo lo que pasa en las fronteras de Chile es importante para esta audiencia. Lo mismo pasa con Perú, que permanentemente es un foco de tensión y permanentemente es un foco de inestabilidad. Tiene a todos sus expresidentes presos prácticamente. Su presidenta actual está cuestionada, inicialmente iba a ser transitoria y ahora parece que va a quedarse un poco más, al menos hasta 2026. Así que yo diría que las cosas que más le importan a los chilenos tienen que ver con sus fronteras. Hay otro segundo ítem que tiene que ver con los conflictos territoriales, que es el reto de aterrizar un poco este tipo de, de temáticas que tienen que ver con lo que sucede, ustedes lo vieron hace un par de semanas atrás también, con el tema del hito 1, que acá se llama Cabo del Espíritu Santo, y finalmente el explicarle a la audiencia chilena el hecho de, pasa esto en la Antártica, hay tales reclamaciones territoriales. Para mí ha sido un proceso de enriquecimiento porque al final ha sido entender también y aprender, que yo creo que si los que estamos acá, si uno siempre
quien cubre la fuente internacional aprende algo nuevo todos los días, porque al final es un mundo lleno de conflictos, es un mundo lleno de fenómenos y eso nos enseña también ese tipo de cosas. Así que para la audiencia chilena, los temas internacionales que tienen que ver con conflictos territoriales son fundamentales. Lo que nos sucedió hace un par de semanas atrás con esos paneles solares que instalaron, ellos dicen de buena fe, finalmente no fue tan así, pero los terminaron sacando cuando el presidente Gabriel Boric alzó un poquito el tono de voz. Ahí uno se da cuenta que ese tipo de temas funcionan también y le importan mucho a la audiencia chilena. Elecciones presidenciales importan mucho, no en todos los países, hay ciertos procesos particulares que nos importan, sobre todo si hablamos de audiencias que nos están viendo en esos momentos. Y particularmente este año hay 2 procesos electorales que están que la llevan o que de cierta forma están concentrando todo el interés de la audiencia y uno tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, con este proceso electoral que está todavía muy en ciernes, en donde todavía no parte como tal una campaña establecida, al menos después de las convenciones, pero en donde ya tenemos toda una cantidad de elementos que nos ayudan a entender las elecciones en Estados Unidos. Y creo que esas elecciones son transversales, importan aquí, importan en Colombia, importan en cualquier país del mundo, porque al final estamos hablando de un actor global que ayuda a entender también y que ayuda a ver cómo serían las políticas que pueden afectar al país. El otro tema es Venezuela. Chile es uno de los, si no es el 4º o 5º país que tiene más población migrante de Venezuela, y eso también nos impacta. Todo lo que sucede en Venezuela, que si ustedes se dan cuenta, no es solamente parte de lo que está sucediendo en el territorio, en el terreno internacional, sino también tiene que ver con cosas que le impactan, ¿no?, al ciudadano del día a día. Normalmente nosotros tenemos que compartir o convivir con muchos migrantes acá, eso es un tema de interés. El tema de Venezuela se ha colado desde hace al menos una década en la política internacional de la mayoría de los países. Si nos damos cuenta, por ejemplo, las campañas políticas han estado muy orientadas, siempre hay un candidato que dice nos vamos a volver como Venezuela y otro que dice lo contrario, y al final Venezuela sigue siendo un punto clave de lo que estamos hablando a nivel internacional, sea aquí dentro o fuera de Chile. Hay un tema que me llama particularmente la atención y tiene que ver con la importancia de aterrizar correctamente y de darle a la audiencia chilena lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí. Fuera de Chile y fuera de Argentina, diría yo, ese es un tema internacional que se trata como se trata de cualquier tema, ¿no?, mostrando los dos lados, siendo honesto con la información, contando esto, pero es un tema en Chile particularmente sensible, porque ustedes lo saben, tenemos la comunidad, digamos, de origen palestino más grande fuera de Medio Oriente. Argentina tiene la mayor población judía fuera de Medio Oriente, y acá es un tema prácticamente de política nacional. Cada vez que se hace una cobertura de este tema, uno tiene a ambas embajadas y a ambos, digamos, poderes diplomáticos, es que dijo esto, es que no dijo esto, es que entrevistó a este y no a este, entrevistó a esta comunidad y no a la otra. Entonces ha sido un reto realmente, y creo que para mis colegas también, el hecho de poder aterrizar lo que está sucediendo. Ya llevamos una guerra de prácticamente 7, 8 meses en Gaza, y empezar a entender cómo evoluciona este conflicto, ¿no? Empezar a dar también y a dar todas las pautas de que al final estamos dando la información que es correcta, estamos cubriendo ambas partes, que yo creo que eso es fundamental en cualquier cobertura que uno hace, entender. No lo voy a poner en términos de buenos y malos, pero sí lo voy a poner en términos de que hay dramas humanos en medio de la guerra. Es muy importante lo que está sucediendo en Gaza, hay una cantidad enorme de muertos, de heridos, de civiles bombardeados, de cosas que no se han hecho dentro del derecho internacional humanitario, y eso es un drama para la población, yo diría no solamente de Gaza, diría a nivel global, pero también hay un problema y hay un drama humanitario para aquellos que tienen sus familiares secuestrados, para quienes fueron víctimas de ese 7 de octubre, que era por donde partía toda esta guerra. Entonces creo que la forma más honesta de aterrizar esa información es siempre mostrar esas dos caras, ¿no? No olvidarse de que hay un drama humanitario enorme en un lugar y que quizás eso es lo que monopoliza nuestra atención, pero al final también tuvo un origen y la otra parte también tiene una voz. Entonces creo que lo más honesto siempre es mostrar ambas partes y sobre todo tener en cuenta que acá hay una población
Palestina, que es importante y que también ambas comunidades tienen un poder mediático y un poder político importante que no se da en otros países. Acá realmente tenemos una particularidad frente a lo que se tiene que ver con Chile. Si este tema lo tratáramos en Colombia o cualquier otro país, no tendría la sensibilidad que tiene acá para nosotros. Lo que tiene que ver con personajes, para aterrizar los temas globales a la audiencia chilena, siempre es muy útil enfocarnos en aquellos personajes que nos resultan más atractivos, que nos resultan más exóticos. Hay algunos que nunca pasan de moda. Tenemos, por ejemplo, al expresidente Donald Trump prácticamente monopolizando la agenda desde 2016, en donde finalmente cada cosa que él hace es motivo de cobertura. Que era lo que en algún momento nos pasaba cuando yo estaba en Colombia con Hugo Chávez, que cada cosa que decía Chávez era un motivo de cobertura y luego uno va aterrizando realmente qué es lo importante de eso, cómo explicar este fenómeno de cierta forma y también cómo acercarnos a este personaje, cómo traérselo a la gente, qué es lo que dice, cuál es la importancia también de lo que va marcando. Y tenemos un personaje que también lo hemos tenido ya un par de años dando vueltas acá, que es Nayib Bukele, que a los chilenos les fascina, al menos en términos de popularidad, en términos de lo que plantea. No voy a hacer generalizaciones, pero sí finalmente hay una, digamos, una empatía hacia lo que se está planteando desde el modelo de Bukele, el hecho de bukelizar la justicia o el hecho también de poder, digamos, poner a los malos tras las rejas y exportar ese fenómeno que no ha sido solamente algo que sucede en Chile. Yo creo que distintos países en América Latina hemos visto este mismo fenómeno, en Argentina, lo estamos viendo actualmente en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en donde finalmente el hecho de dar el discurso de la mano dura en contra de los pandilleros en ese caso, o de los delincuentes o de las bandas criminales, es algo que da bastantes réditos políticos. Pocas veces se cuestiona cuando hablamos de estos discursos qué viene detrás de ese modelo, que creo que también es muy importante aterrizarlo cuando hablamos de coberturas internacionales. No es una fórmula mágica, no es meter miles de pandilleros a una cárcel. Viene también acompañado de un problema grave de derechos humanos, de violación de libertades individuales, que creo que esa es como la parte que no se cuenta mucho cuando hablamos de ese tipo de discursos. Siempre es como, claro, Salvador era uno de los países más violentos, si no el más violento, de Centroamérica y Latinoamérica, y después del gobierno de Bukele, ahora mágicamente tienen una tasa bajísima de muertos por habitante, pero eso no fue mágico. Finalmente acá también hay un drama y que creo que nosotros, al menos en Televisión Nacional, nos hemos preocupado también de contar esa otra historia, de mostrar cómo a través de las organizaciones de derechos humanos allá, las organizaciones que están de cierta forma muy acompañadas por la Iglesia, al menos en El Salvador, y por otras organizaciones, hay una cantidad de denuncias muy, muy importantes de miles de muertos al interior de las cárceles, de personas que en Colombia les llamábamos falsos positivos, que al final era cuando, por ejemplo, disfrazaban a los campesinos de guerrilleros y los hacían pasar por bajas en combate. En El Salvador está sucediendo algo muy similar a eso, y creo que es bien responsable dar, como les decía en la anterior oportunidad, ambas partes, ¿no? Sí hay un modelo que es exitoso, pero ese modelo también tiene unas sombras que la audiencia tiene derecho a conocer, independientemente de que las comparte o no, porque finalmente hay mucho debate frente a cuáles son los derechos humanos que tienen los pandilleros, que eso es como lo primero que salta, incluso en el mismo discurso de Bukele, como que les importan los derechos humanos de la gente que mata. Pues sí, porque vivimos en una democracia y hay otros mecanismos. Entonces, creo que es muy importante aterrizar los fenómenos y aterrizar este tipo de personajes. Particularmente cuando hablamos no solamente de la cobertura en prensa, en Televisión Nacional, también tenemos esta parte de producción que la tienen los otros canales. Ese tipo de personajes son muy apetecidos para las audiencias, por ejemplo, los matinales. El tratar de entender estos fenómenos a través de los personajes, más allá del fenómeno complejo, es el hecho de contar de estos personajes o de Kim Jong-un o de cualquier personaje que resulte atractivo para la audiencia en ese sentido. Obviamente nos ocupamos también de lo que sucede con las guerras fuera de Oriente Medio, que en este caso tenemos la guerra en Ucrania, que está todavía muy abierta, que está muy reciente, que vimos durante esta semana unos bombardeos bien importantes de Rusia hacia distintas ciudades y que nos recuerdan cada rato que finalmente es un conflicto que sigue muy latente. Sin embargo, ustedes saben lo que pasa en los medios, se va dejando de lado también muchos de los conflictos, como que el mundo está en permanente evolución y el hecho de tener un conflicto un día implica que después de un par de semanas, de un par de meses, ese conflicto empieza a dejar de ser noticia.
Sin embargo, nuestra responsabilidad también es contarle a la audiencia cuando eso continúa sucediendo. En el fondo, la gente en Ucrania continúa sufriendo, la gente finalmente en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, continúa sufriendo. Hay guerras que por temas de lejanía se cubren menos, las guerras en África, por ejemplo. Lo que pasa en Sudán se cubre mucho menos, no porque no interese, sino porque finalmente hay un factor de cercanía que impide entrar de lleno en estos conflictos, porque la gente, claro, nuestra responsabilidad es ubicar geográficamente a la audiencia. La gente no tiene por qué saber dónde queda Siria, dónde queda Sudán, dónde quedan los países de el norte de África, en donde se están desarrollando varios conflictos armados. Creo que son cosas que se nos pierden un poco del foco por temas de lejanía, pero que aún así siguen estando en la agenda noticiosa. Y vemos también el tema de conflicto armado, que se ha ido de cierta forma instaurando en distintos países con los cuales antes no teníamos una relación muy cercana, o no quiero decir no nos importaba porque suena feo, pero de cierta forma no era el foco noticioso que importaba más en Chile. Hablo, por ejemplo, de Ecuador. Empezó a convertirse en un foco noticioso porque empezamos a ver fenómenos que eran similares a los que nos pasaban acá a nosotros, o a esta ola de criminalidad que se ha ido extendiendo transnacionalmente, sobre todo en América Latina. Háblese del Tren de Aragua, de los lobos, de toda esta cantidad de información que hemos recibido durante los últimos años y que hacen que de cierta forma países que no teníamos tanto en el radar, como es el caso de Ecuador, empiecen a estar en nuestro radar y empecemos a interesarnos de qué es lo que sucede ahí. Porque Guayaquil pasó de ser una ciudad modelo, un puerto que estaba muy enfocado en el tema económico, a ser el principal puerto para salida de drogas hacia Europa. ¿Qué hizo que eso pasara? Y eso nos obliga también a explicar ciertos fenómenos a las audiencias, por ejemplo. El hecho de que Colombia, después de un proceso de paz, empezó a ser mirada con menos, digamos, no con menos interés, pero sí con menos, de cierta forma, siendo menos juzgada por las autoridades internacionales, porque había estado muy monitoreada durante muchas décadas. Y finalmente todo este interés que había monopolizado Colombia en su momento, Perú también como un productor de drogas importante, nos había dejado ese espacio vacío de Ecuador. Y ese espacio vacío las bandas criminales lo saben aprovechar bastante bien, los carteles mexicanos empiezan a hacer lo suyo también, y empieza a extenderse este fenómeno un poco más transnacional y digamos, a mostrarnos por qué es importante lo que está sucediendo también en Ecuador y en otros países que tienen conflicto armado. Estamos hablando también de lo que sucede en Colombia. Colombia es un país que lleva más de 70 años en medio de un conflicto armado, que después del 2016 tuvimos, si se quiere, un respiro frente a lo que fue la negociación con las guerrillas, pero que ahora nuevamente, después, por la mala implementación del acuerdo de paz o por los baches que se tuvieron en ese momento, se han rearmado algunas bandas criminales, hay unas disidencias de las guerrillas. Todo ese tipo de cosas también nos impactan y como que las cubrimos internacionalmente y le interesan también al público chileno. Cambio climático y desastres es algo fundamental también, porque es algo con lo que el chileno sintoniza bastante, y es finalmente nosotros acá también somos todo el tiempo víctimas de estos fenómenos, ¿no? De las inundaciones, de las lluvias. Bueno, el chileno ni para qué decir el tema de los terremotos. Entonces todo ese tipo de fenómenos interesan, e interesa también explicar por qué se están produciendo con ese tipo de brutalidad, de rigurosidad, de frecuencia que antes no teníamos puesto, digamos, no teníamos este fenómeno tan instaurado. Siempre ha habido huracanes, siempre ha habido tornados e inundaciones, pero no con el nivel de destrucción que estamos viendo. Entonces, eso también es muy interesante de poder explicarle a la audiencia chilena por qué se está produciendo eso, porque finalmente estamos teniendo las consecuencias del calentamiento global, del cambio climático, y finalmente explicar que esto en algún momento nos pasa también a nosotros, que eso es algo que en general el público chileno tiene mucha sintonía por el tema de desastres. Y bueno, quiero terminar con esto porque finalmente nosotros, y eso creo que es como una tradición de los bloques internacionales, es muy importante, y hay muchos estudios científicos que dicen que los medios de comunicación somos en gran parte responsables del estado de ánimo de la gente. Mucha gente dice, no, yo no veo noticias porque me deprime lo que veo, no me gusta esto. Y mucha gente, bueno, cuando yo llegué a este país, yo venía de radio además, no entendía por qué se ponían pandas en el bloque internacional del noticiero, porque finalmente yo decía, bueno, las pandas no son una noticia, no, el nacimiento de un panda en un zoológico no es tan relevante.
Y alguien me dijo, no, es porque es como menos duro que el resto de los temas. Es como, porque al final nosotros cuando estamos haciendo este despacho internacional, sobre todo el del mediodía, que entiendo que también hay otros canales que tienen este mismo despacho en la noche, nos ven también muchos niños, por ejemplo, y en algún momento sacamos los pandas de la ecuación mediática y noticiosa internacional, y escribían niños y mamás como, oye, no llevaste ningún animal hoy, ¿qué fue lo que pasó? No, o la gente que te llama o te escribía por redes sociales como, oye, mi hijo siempre te ve porque le gustan mucho los animales que pones, como que a él no le importaba el fenómeno duro, lo que pasaba en las elecciones, el desastre climático, sino estaban esperando el panda al final o el animal que se lleva al final. Así que creo que es muy importante también entender que en la televisión al menos hay una responsabilidad frente a la audiencia de lo que está viendo. Finalmente hay que contarles, si el mundo es tremendamente duro, es tremendamente complejo, pero hay cosas que también funcionan. Entonces, como ir matizando eso, si tenemos unos desastres naturales, pero es como no instaurar ese mensaje de, ¿sabes? Esto es el apocalipsis, porque la gente que prende el televisor tiene más ansiedad porque vemos todo el tiempo las encerronas, los desastres, todo esto, y como que ese bloquecito, esa parte del bloque internacional, ese panda que yo miraba como tan en menos al principio, es muy importante para decir, la gente se desconecta al final de eso. Entonces creo que en el bloque internacional el hecho también de matizar los temas, de mostrar todo lo que es, claro, los personajes, los desastres climáticos, el crimen organizado, e ir también matizando con los virales que son graciosos, los pandas que son ya como un sello prácticamente del comentario internacional, es importante también para decirle a la audiencia que el mundo es complejo, pero también hay cosas que funcionan, hay momentos para la ternura, hay momentos para la contención. Entonces creo que ese es también el mensaje que les quiero decir. Así, gracias por escucharme. Muchas gracias, Andrea. Como hijo de argentino, sé que al menos en el fútbol me consta que se cumple la máxima de que a Chile le gusta que a Argentina le vaya mal. De hecho, hoy se sabrá si somos un poco más colombianos o uruguayos el domingo. Obviamente esperando que sin sea duda. Colombia. Bien, Lorena va a estar repartiendo papeles para que vayan escribiendo sus preguntas para hacer al final de las exposiciones. Dejo ahora con ustedes a Soledad Agüero, subeditora de la sección internacional de Chilevisión Noticias, con su presentación El impacto de las redes sociales y las fake news en las coberturas internacionales. Gracias. Yo creo que para todos nosotros, los que estamos aquí exponiendo en nuestro papel de comunicadores y también para ustedes como receptores de información, ninguno de nosotros está ajeno a este fenómeno de las noticias falsas, donde tal vez son las redes sociales donde podemos encontrar ahí terreno fértil para que se propague información que en muchos casos es errónea o está manipulada, sobre todo ahora en el contexto actual, donde hemos visto cómo las nuevas tecnologías de la información han ido en aumento, muchas veces también los medios tradicionales, hay algunos que los ven con desconfianza, y también nos encontramos con verdaderas industrias que están detrás de estas noticias falsas y que hemos visto a través de distintos eventos a nivel mundial cómo terminan impactando a la sociedad en su conjunto, también la calidad de la democracia, pero es un concepto que tal vez algunos han mal utilizado. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, a políticos referirse a opiniones con las que no están de acuerdo, calificarlos como noticias falsas, y por eso antes de mostrarles algunos ejemplos de cómo nosotros hemos lidiado con este tipo de desinformación, quería contextualizar con una categorización que es la guía que utiliza la Federación Internacional de Periodistas, citando a la organización First Draft, y que da cuenta aquí de qué es lo que se entiende por desinformación. Acá tenemos sátira o parodia que no pretende causar daño o engaño. Aquí encontramos de repente en redes sociales cuentas que se burlan de algunos medios de comunicación y aún así hay gente que termina cayendo con ese tipo de publicaciones.
Contenido engañoso, el uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Contenido impostor, que es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Contenido fabricado, que es contenido que ahí es predominantemente falso con el fin de engañar. Conexión falsa, cuando el titular o las imágenes no se condicen con el contenido. Contexto aquí directamente falso, cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falso. También contenido manipulado, que es cuando la información o las imágenes genuinas se manipulan para engañar. Aquí tenemos varios ejemplos más recientes que muestran el impacto que han tenido las noticias falsas. Tal vez esto comenzó a conversarse más después de la campaña del Brexit en 2016, con una campaña que mostraba supuestos beneficios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea que nunca se cumplieron. Ya vimos cómo terminaron castigando al Partido Conservador en las últimas elecciones, en parte por eso. Durante la pandemia del coronavirus, aquí se habló también mucho del concepto infodemia por la información falsa que estaba circulando en relación a las vacunas o también a la pandemia propiamente tal. El ejemplo que muestra más claramente el impacto que esto tiene sobre la democracia, que es lo que está ocurriendo todavía en Estados Unidos con una campaña de Donald Trump en 2016 que había estado enfocada en desacreditar a Hillary Clinton, a su rival. Después lo vimos con el asalto al Capitolio, donde todavía hay un porcentaje importante de adherentes del Partido Republicano que sigue creyendo que Donald Trump ganó la elección de 2020. Y por último, también uno de los desafíos, y que entiendo que Pablo después va a profundizar más, y que tiene que ver con la información también en tiempos de guerra. Y si bien para todos nosotros este es un fenómeno del cual no estamos ajenos y que tratamos de no caer en este tipo de desinformación, nosotros, como periodistas internacionales que trabajamos en televisión, sí nos enfrentamos en el día a día a algunas dificultades en nuestro trabajo que sí nos pueden dejar tal vez más vulnerables o propensos a caer en este tipo de desinformaciones, y que tiene que ver con las condiciones en las que nosotros trabajamos. Nosotros reporteamos durante el 95% del tiempo, sino más, dentro de la sala de redacción. Lamentablemente nos tocó vivir en una época en la que no están los recursos para realizar grandes coberturas internacionales, salvo algunos procesos más puntuales como elecciones o algunas catástrofes. Lamentablemente también a nosotros no nos toca siempre ir a ese tipo de coberturas, y por lo tanto no tenemos la posibilidad de poder constatar en terreno lo que nosotros recibimos diariamente, tanto de medios internacionales como de las agencias de noticias con las cuales trabajamos, y eso nos lleva a tener que depender en gran parte de lo que nos llega desde afuera, donde aquí el rol de las agencias de noticias es fundamental, pero no siempre basta con lo que nos llega desde las agencias internacionales. ¿Por qué? Porque también tenemos ahí la presión del último minuto, del breaking news. Nosotros nos guiamos mucho por la inmediatez, sobre todo también los que hemos trabajado en canales de noticias, en canales 24 horas, donde hay que estar generando contenido durante todo el día prácticamente. Ahora los 4 canales de televisión tienen canales de noticias, y ahí muchas veces no nos da el tiempo como para alcanzar a procesar la información que vamos recibiendo como nos gustaría. O a veces también las agencias de noticias liberan sus videos más tarde, cuando necesitamos obtener ahí el contenido inmediatamente, y eso nos lleva a tener que buscar videos en redes sociales, los famosos cazanoticias, que también nos hacen llegar ahí sus imágenes a través de nuestro canal de WhatsApp, por ejemplo, y también la presión por el rating, la presión por el mono, que es como le llamamos aquí a la imagen llamativa. Andrea mencionaba los pandas, que claro, acá siempre también nos piden que dentro de los bloques internacionales, más allá de la información más dura, siempre tengamos el panda para
para cerrar el bloque o el mono llamativo de alguna explosión o de algún incendio que esté ocurriendo en el mundo. Vamos a revisar ahora algunos ejemplos de cómo todo esto que les acabo de mencionar nos impacta en nuestro trabajo y tal vez en cuanto a lo primero que yo les mencionaba, que es esta dificultad que nosotros tenemos para poder ver qué es lo que está pasando en terreno, tiene que ver con lo que ocurre durante una guerra, cuando sabemos que desde tiempos inmemoriales que la desinformación es parte de la herramienta de una guerra. Una guerra también incluye una guerra informativa donde hay partes interesadas y para nosotros es un desafío ahí también poder filtrar quién está en lo correcto y quién no. Acá yo les puse también una portada que muestra una de las primeras desinformaciones que conocimos después del conflicto Israel-Hamás, después de los ataques del 7 de octubre, cuando se empezó a viralizar una información que había entregado una periodista israelí en un canal de televisión que hablaba de 40 guaguas decapitadas y que fue algo que después varios medios comenzaron a viralizar, se fue propagando en las redes sociales y aquí la única fuente que ella tenía había sido un soldado israelí que le había dicho algo como que creía que eso había ocurrido, pero nunca se había encargado de verificar si es que eso hubiera sido así efectivamente. Y más allá de que después distintos medios, distintas agencias de noticias hicieron el trabajo de verificar si es que eso fuera cierto o no, esa información ya estaba difundida por todos lados en redes sociales, incluso recuerdo que el presidente Joe Biden en un momento hizo alusión a lo que decía este titular. Y claro, y ahí nos vamos encontrando en el día a día con que una parte dice una cosa, otra parte dice otra, y eso en todos los conflictos de esta naturaleza. Pablo, ahí después tú me imagino que tienes más detalles para seguir precisando sobre ese tema. La presión por el último minuto y la inmediatez. Acá las coberturas del periodismo internacional abarca todo lo que venga desde afuera, ya sea las guerras o los temas más duros, como también lo que pasa con algunos artistas a nivel mundial. No sé si se acuerdan este caso, que yo creo que es uno de los que ilustra mejor aquí como varios medios después tuvimos que salir a desmentir lo que habíamos dicho al principio, cuando habían dado por muerto a José Luis Perales. Acá nosotros también usamos algunas cuentas de redes sociales, no sé si conocen una cuenta de Twitter que se llama Alerta 24 News, que van ahí tirando minuto a minuto parte de lo que ellos van recibiendo de lo que va pasando en el mundo, y ahí varios caímos en los que ellos habían dicho que había muerto José Luis Perales, muchos incluso lo dimos al aire, porque claro, también en esta presión que yo les mencionaba, por la inmediatez, por golpear, por ser los primeros en llegar, finalmente terminamos dando un titular que no era. Fue el propio José Luis Perales el que salió después a decir, o sea, estoy más vivo que nunca. Sacó un video desde Londres donde decía que estaba paseando con su familia. Ese es un ejemplo claro, pero también aquí nos encontramos en otras oportunidades con videos que corresponden a conflictos antiguos o videos que corresponden a otro tipo de conflictos y que muchas veces ahí caemos en esto que yo les mencionaba, en esta presión por ser los primeros con salir con algo, o cuando estamos en coberturas que son muy extensas, por llenar con videos nuevos que van apareciendo, y muchas veces nos olvidamos de esa precisión que requiere este tipo de coberturas. Recuerdo hace algunos años un atentado que hubo en Francia después entre 2015 y 2017, que fue un editor que nos hizo llegar un video que era de una película de Francia. Y claro, así afortunadamente algunos alcanzaron a percatarse que era un video que no se veía ahí muy fidedigno ni muy parecido al entorno del resto de las imágenes que nos habían llegado a través de la agencia Reuters. Iván ahí se acuerda porque trabajábamos juntas en esa época, y bueno, alcanzamos a darnos cuenta y ahí rápidamente lo bajamos de lo que habíamos estado dando hasta ese entonces. Luego tenemos la presión por el rating y la presión por
tener la imagen que más llama la atención. Creo que hace ya algunas semanas que está ya instalado el morbo en torno a la salud de Joe Biden. Hay muchas cuentas en redes sociales que han ido mostrando videos, en muchos casos manipulados, más allá de olvidando todo lo que vimos en el debate hace algunas semanas, pero desde antes que había varios videos que estaban circulando que mostraban a Joe Biden algo perdido. Había un video donde aparecía buscando una silla que no estaba, después se mostró que en realidad ese video estaba manipulado y aquí tenemos también otro ejemplo de eso. Este video en el que se veía a Joe Biden en la cumbre del G7, que se salía del resto del grupo y pareciera como que estaba deambulando perdido, cuando la verdad es que después hay varios medios hicieron el trabajo de mostrar que él se había ido del grupo para ir a felicitar a un grupo de paracaidistas que se había presentado antes y que no era que estuviera ahí perdido sin hacer nada. Pero claro, ahí muchas veces también ven de más mostrar esa imagen de un presidente cuestionado por razones de salud perdido, cuando en realidad no es así. Entonces ahí me parece importante que cada vez que uno se encuentra con este tipo de videos en cuentas de medios no tradicionales, de hacer el trabajo de ver si es que efectivamente es tan así como se muestra o no. Y acá, para finalizar, el desafío que tenemos todos nosotros, tanto como productores y como consumidores de información, de hacer el trabajo de verificar. Nosotros acá en Chile, a diferencia de otros medios internacionales en el mundo que sí cuentan con recursos para tener sus departamentos de verificación, nosotros no lo tenemos, pero también afortunadamente acá es muy importante mencionar el trabajo que están haciendo las agencias de noticias con las que nosotros trabajamos a diario. Por ejemplo, Reuters, que cada vez que publican algún video de Casa Noticias mencionan, nosotros hicimos el trabajo de verificar si la ubicación se correspondía o no. Hay ahí también todo un trabajo de geolocalización que ellos hacen siempre, o la agencia France Press, que tiene ahí su propia sección de fact-checking, en la que nosotros también ahí nos basamos mucho para ver si es que estamos mostrando algo que se corresponde o no con la realidad. Pero en términos bien generales, también acá nosotros como departamento de prensa, de televisión, las personas que trabajan en la web ahí tienen sus propias herramientas con las que nosotros en algunas oportunidades les hemos consultado, si es que ellos pueden ir verificando a través de revisión de imágenes antiguas o de geolocalización, y eso ha sido una herramienta también para nosotros. Pero ante esta presión también por llegar rápido, por ser los primeros en salir con el breaking news, yo y creo que también nosotros, varios de los que estamos acá, hemos aprendido que es mejor llegar tarde, pero con la información precisa y verificada, que llegar temprano y llegar mal. Muchas gracias, Soledad. Dejo ahora a Ivana López, editora de la sección internacional de Canal 13, con su exposición Periodismo Internacional y Tecnología en la Era Digital. Primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a esperar que... Ahí sí. Para comenzar esta conversación, me gustaría contarles un poquitito de una historia que se fue desarrollando durante la cobertura que tuvimos en Afganistán el año 2021. Y me quiero remontar al 20 de agosto del 2021, casi a las 11 de la noche, una productora periodística que había estado con afganos acá en Chile, le habían comentado así muy al paso que había una afgana que tenía una prima muy lejana que estudiaba periodismo en Afganistán y que estaba allá, y le pasó el teléfono. Obviamente nosotros lo guardamos, yo lo guardé, me acordé muy tarde, contacté con ella sin ninguna ambición de que fuera una historia propiamente tal de la cobertura, porque sabía que las circunstancias eran bastante difíciles, solamente quería
poder tener la oportunidad de conocer un testimonio mucho más cercano, pese a que nosotros teníamos un corresponsal allá, tenía el movimiento ya bastante limitado, porque los talibanes ya habían llegado a Kabul y por lo tanto no era tan fácil que él se moviera en búsqueda de esta historia. Intentamos contactar con ella, yo ahí les pongo un poco de la conversación que fue el inicio de una larga charla muy completa de prácticamente 5 horas ese día, que continuó los días siguientes, donde esta chica, que podría haber sido mi prima, mi hermana chica, me contaba en el fondo cómo había sido su vida, imaginando los talibanes. Ya había nacido el día o poquito antes que los talibanes fueran derrocados en el 2001, y se los imaginaba siempre como monstruos. Y como tenía esta familia en Chile, también decidimos, obviamente, amplificar su mensaje de pedido de ayuda que hacía específicamente en esta conversación a Chile, resguardando, obviamente, su identidad, que es una de las cosas que ella nos pidió, que obviamente nosotros teníamos que respetar pese a la distancia que podíamos tener con Afganistán. Entonces acá les voy a mostrar un poquitito de lo que fuimos incluyendo, además de este mensaje, en la cobertura televisiva, que no fue en ningún momento nuestra primera ambición, o mi primera ambición. Su prima, quien conversó con T13.cl bajo el seudónimo de Parwani Akbari, relató que desde que los talibanes llegaron al poder no supo más de su hermano policía y que teme por su vida. The third reason is that I am a woman. Taliban don't count as equal of men. It guarantees a dark future for me. I ask governments of Chile, Spain, or any other country which helps people like us to help us get out of Afghanistan safely. Le fuimos dando seguimiento a esta historia. Hubo mucha gente que se empezó a interesar en lo que estaba pasando con esta joven, que en el fondo reflejaba una mínima parte de la desgracia que estaban viviendo sobre todo las mujeres jóvenes en Afganistán en ese momento. Y antes de seguir contándoles qué pasó con esta historia, decir que gracias a la tecnología, y aunque Soledad lo mencionaba, no tenemos la oportunidad hoy día de viajar, o podríamos haber dejado todo en manos de nuestro corresponsal que estaba en terreno, hicimos este esfuerzo para buscar esta y otras historias en terrenos desde acá, lo que fue permitido también por la tecnología. Y la tecnología se ha demonizado bastante con respecto al periodismo en algunos momentos. Sabemos que desde la irrupción de Internet vino a cambiarlo todo con los que trabajamos con respecto a la información. Hay un cambio profundo no solamente en la producción, en el consumo, en la distribución de la información. Lo comentaba Soledad también, esto de que la inmediatez esté muchas veces por sobre la veracidad, por sobre la precisión, por sobre incluso la redacción. El tema del último minuto siendo prácticamente más valioso o más importante en algunos momentos que en análisis. También sabemos que ya no tenemos el monopolio de la información, los periodistas no somos los únicos que informamos. La gente, aunque no sea periodista, tiene un teléfono y con ello puede transmitir en vivo, puede hacer muchísimas cosas que antes nosotros hacíamos y que mirábamos como desde un podio y le decíamos a las personas, mira, esto es lo importante, esto es lo que tú tienes que saber y aquí está la información, ¿cierto? Eso ha cambiado, eso ha hecho también que haya una extinción de los medios tradicionales. No digo que el periodista ciudadano haya sido el culpable de eso, sino que este cambio en el modelo, esta irrupción de la tecnología ha hecho que se haya transformado incluso el modelo de negocios de los medios tradicionales de comunicación, y eso ha generado una crisis económica que también impacta las coberturas, como decía Soledad. La precarización del trabajo en terreno también es una de las realidades que ha venido de la mano de la revolución tecnológica, porque en algunos años, si miramos hacia atrás, se viajaba no solamente un periodista, viajaba un camarógrafo, un asistente de cámara y un productor. Imagínense, una cantidad de plata
que había disponible, bueno, eso, chiquillos, los que estudian periodismo, olvídense, porque ahora, con suerte, en algunas ocasiones se viaja con un kit de celular. Y uno es el periodista, productor, camarógrafo, asistente de cámara, etcétera, etcétera. Y también sabemos de los cambios en los hábitos de consumo que ha traído la digitalización. Frente a eso, estamos enfrentando desafíos súper importantes. Ya lo mencionaba Sole, que tiene que ver con el auge de las redes sociales como fuentes de desinformación y fake news, polarización política y social. Estamos en un entorno cambiante que necesita una adaptación constante y creo personalmente que los medios de comunicación tradicionales, sobre todo en Chile, no hemos ido al ritmo de esta revolución tecnológica a la premura que se necesitaba o que se está necesitando. Además, estamos enfrentando un desinterés ciudadano súper importante. Leía la otra vez un informe, creo que era del Instituto Reuters con la Universidad de Oxford, que habían hecho una encuesta que decía que casi 4 de cada 10 personas se sentía agobiada por las noticias y confesaba que evitaba noticias para no sentirse agobiado. Por lo tanto, estamos enfrentando audiencias que son esquivas con los medios de comunicación tradicionales, pero con las noticias en general. Además, tenemos la premura del trabajo diario con este gran invento que son las noticias 24/7, no solamente en la televisión, también en los medios escritos, que están, digamos, constantemente tirando estos minuto a minuto, cobertura en vivo, y eso también es una exigencia que muchas veces va mermando un poco la verificación de datos, el contraste, etcétera. Y también tenemos el tema del escaso presupuesto para viajes y coberturas, las agencias internacionales como un complemento. Antes en el periodismo internacional las agencias internacionales lo eran todo. Hoy día son una herramienta, claro, para verificar, nos ayudan con algunas historias, pero diría que de 10 cosas, 9 están primero en las redes sociales y tenemos que reaccionar y muchas veces les tenemos que contar a ellos, a las agencias internacionales, que por favor comencemos a ver esos temas, porque ellos también estaban acostumbrados a otros ritmos. Y además tenemos el desafío de la inteligencia artificial, que muchos demonizan, no es en mi caso particular, pero ha llegado a las redacciones la inteligencia artificial y es ahí donde también mi invitación final tiene que ver con eso, con usar la tecnología un poco para hacer mejor periodismo y entender, y esto creo que es un desafío que nos está costando a todos, aun cuando tengamos a la mano muchos recursos digitales, y tiene que ver con entender que las plataformas son otras. Hoy día son otras las plataformas. Hubo mucha resistencia al cambio por mucho tiempo, pero si somos capaces de hacer buen periodismo, tendríamos que hacer buen periodismo en todas las plataformas. Es algo que le escuchaba hace un tiempo a Carolina Rodino, que es editora de la BBC chilena, y ella decía, no es que las audiencias ya no estén interesadas en las noticias, es que probablemente nosotros los periodistas no hemos sido capaces de ser creativos o lo suficientemente atractivos para poder captar esa atención y competir con otros contenidos que a lo mejor no son informativos o son informativos pero no verificados, para atraer esas audiencias que hoy día están en otras plataformas. Entonces, mi llamado acá es ver más que este aspecto sombrío que presenta la tecnología para el periodismo, ver las oportunidades. Y las oportunidades son muchísimas. La tecnología se puede ver desde mi perspectiva como una herramienta poderosa para hacer mejor periodismo desde el punto de vista que nos ofrece herramientas al alcance que tiene que ver con la verificación. Hoy día Google, una foto, un video, nosotros podemos simplemente arrastrarlo y saber si corresponde quizás a la ubicación, si corresponde a lo que dice la bajada de esa foto o no. Tenemos además la posibilidad de hacer periodismo colaborativo, ya trabajar sin necesidad de viajar con otros colegas de otras latitudes que estén investigando algún tema, por ejemplo.
tenemos el tema de la distribución en diversas plataformas para diversas audiencias. La inteligencia artificial, como les decía, yo tengo una visión bastante optimista al respecto y nos puede servir, por ejemplo, no solamente para agilizar el trabajo. Veíamos el ejemplo de los Panama Papers y la cantidad de millones de documentos que esa investigación colaborativa tuvo que analizar. Bueno, hay inteligencia artificial que, bien usada y bien programada, podría ayudar a decantar esos datos muchísimo más rápido. O el tema también de personalizar los contenidos, que es algo que también la inteligencia artificial nos permite hacer. Explorar temáticas que están fuera de la agenda mediática, lo comentaba Andrea, el poder acercar conflictos como guerras silenciosas como en Yemen. Si somos creativos y usamos las plataformas que tenemos hoy día gracias a la tecnología, también podríamos encantar a la audiencia con estas historias, aunque sabemos que el espacio en televisión es súper acotado, pero podríamos ir trabajando ese aspecto. El trabajo en equipo redacción-terreno puede ser muchísimo más fluido gracias a la tecnología. En esta cobertura, como en la de Ucrania, hicimos eso. El periodista en terreno no tenía la capacidad de armar unos tremendos reportajes porque tenía que ocupar su tiempo del día para moverse, grabar, etc. Y la tecnología permite que hagamos el trabajo acá con todos los inputs que él nos puede mandar, y eso también es más fluido, es una cosa a aprovechar. Y una de las cosas que más me gusta de la tecnología es que nos permite el contacto directo con fuentes en terreno, humanizar las coberturas, acercar realidades lejanas, dar contextos, pero además de dar contextos, hacer cierto zoom en las realidades. Parte del agobio de las personas, creo que con las noticias, creo que tiene que ver mucho con que no solamente están sobresaturados de noticias, y la información está por todas partes y al final uno, en vez de entender más, queda más confundido, sino que también tienen la mirada de que el mundo es pura tragedia, que las noticias son súper negras, que en realidad no vale la pena mirar la tele ni los diarios porque uno va a salir con temor a la calle, etcétera, etcétera. Y creo que hay historias que la tecnología nos permite llegar cuando, por ejemplo, son muy lejanas como esta, y que nos permite hacer zoom en algunas realidades. Es verdad que el mundo es súper trágico, súper negro, tenemos guerras, tenemos conflictos, pero también dentro de esos conflictos tenemos otras historias, hay matices y tenemos que hacer zoom ahí. ¿Por qué? Porque también eso nos permite mostrar, eso es parte de la realidad, no es que la estemos maquillando, ¿cierto? Pero además permite hacer una conexión humana con las audiencias. Y es algo que probablemente sea un desafío para todos nosotros que trabajamos en internacional y a veces llevamos temas que tienen que ver con miles de kilómetros de distancia y que decimos, bueno, ¿cómo acercamos esto a la gente? Y desde el punto de vista humano lo acercamos mostrando historias que nos hagan entender que las jóvenes, las mujeres, prácticamente buscan lo mismo que nosotros, que es vivir mejor. Así que, bueno, para ir terminando ya, les voy a contar así resumidamente cómo terminó, no cómo terminó, pero cómo avanzó la historia en Afganistán. Seguimos en esta locura, no podemos encontrar a las policías de España, nos dijeron que están por acá. Es terrible. Las horas pasaban y el grupo no lograba el objetivo. A sus 19 años, Parvani vivía una experiencia extrema. Se perdió entre la gente y nos cuenta qué sentía en esos momentos. At the airport, there was a lot of people. There was so crowded and there was so dirty. We lost Mr. George. I went to the river. That maybe the soldier of Spain see me and maybe they take me. But when I went down to the river,
I really lost my hope. Pero volvieron a reunirse y cuando la desesperanza y el cansancio les pasaban la cuenta, lograron dar con los soldados españoles mientras otras personas le pedían a Jorge Said que los ayudara a salir de Afganistán. This one and this one. Go, go. Get out of the way. No, it's not possible. No. Only just it. No, you need papers. They wanna refuse. They wanna refuse. I wanna give you money. One moment. I wanna give you. We don't need money. No, I cannot do it. This. With the passive you don't need money. They wanna refuse because they are. It's in a list. Apenas unas horas antes del ataque terrorista lograron pasar y subir a un avión rumbo a España. El alma volvía al cuerpo y la posibilidad de venir a Chile estaba más cerca para Parvani. I know the people of the Chile are so kind. I'm happy that now I'm safe and I can follow my dreams. Bien, se pueden dar cuenta con el video que finalmente ella logró salir de Afganistán y esto fue un trabajo colaborativo que se hizo en conjunto, nada que ver con, podríamos decir, con lo periodístico, extremadamente vinculado con lo periodístico, pero la tecnología nos permitió comunicarnos con Cancillería, que nos facilitó algunas cosas, con, digamos, la gente del país que estaba tratando de sacar a sus fixers, a sus traductores que habían durante todo ese tiempo trabajado con ellos. Jorge Said estaba, además, tratando de salir él mismo y, por lo tanto, lo que hicimos fue, yo expuse este caso, vimos la posibilidad si había alguna forma de que Parwin, que es su nombre real, pudiera salir. Ahí les muestro la mochila cuando ella me dice, ya estoy lista, voy al hotel, la llevaron unos primos y se pudo juntar con Jorge. La salida, ustedes ya la vieron, fue caótica. Y la coordinación que tuvimos con gente también de medios de comunicación que estaba trabajando en la cobertura, al mismo tiempo que trabajaba con la cobertura, estaba coordinando esto de poder sacar a través de un avión militar a las personas. Y finalmente su llegada a España. ¿Por qué les digo todo esto? Porque sabemos que el periodismo existe de alguna manera para informar a los ciudadanos y que esos ciudadanos puedan tomar buenas decisiones. Pero creo que también el periodismo tiene sentido en la medida que va formando personas como seres humanos. Y contar estas historias, que esta, por ejemplo, tuvo un final feliz, es también valioso y las personas se sienten identificadas. Ustedes les podría hablar ahora de todas las cosas que logramos a través de esta historia que no contamos, que Parwin iba a venir a Chile, finalmente no lo hizo, pero acá tenía universidad, psicólogo, hubo mucha gente que se quiso unir, hasta le compramos un pasaje a Chile con la ayuda de muchas personas. Finalmente ella tomó una decisión súper sabia, que era quedarse en España, que tiene una institución para los refugiados que es muy sólida y muy robusta, que finalmente le ayudó a sacar ahora a toda su familia de Afganistán, cosa que no creo que Chile pudiera hacer. Y ella ahora, les pongo esta foto porque creo que grafica un poco esta invitación que les quiero hacer. No digo que la tecnología y el periodismo siempre haga estas cosas, pero uno no sabe lo que puede resultar de un intento de hacer buen periodismo, de hacer una buena cobertura con un punto de vista humano. Parwin vive hoy día en Valencia, está en tercer año de periodismo, becada, tiene un trabajo, su mamá, que tiene mi edad, vive en Berlín con su hermano y es una de las historias que me hacen sentir más orgullosa de trabajar en lo que trabajamos. Así que esa es la invitación, periodismo a escala humana para acercar realidades. Y bueno, ahí les dejé una foto también que es la oportunidad que tuve de conocerla un año después en Valencia. Eso. Muchas gracias, Ivana. Y por último, dejo con ustedes a Pablo Cuellar, editor de la sección internacional de Mega, con su presentación El periodismo internacional en tiempos de guerras y crisis. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Universidad Finisterra
particularmente a Alberto Rojas, con quien hemos tenido ahí un trabajo bastante cercano. Veo varias caras conocidas por acá, también varios referentes del área internacional con los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir también, pero lo que más me enorgullece es estar en esta mesa con muchas mujeres, no solamente por las conozco y sé lo capaces que son, sino porque además es importante que en los cuerpos directivos y editoriales de los canales tengamos más mujeres que le dan perspectiva de género, una incidencia mucho más paritaria, sobre todo en una trinchera que tradicionalmente ha sido de hombres, como el periodismo internacional. Y hablando justamente de trinchera, el foco mío de hoy es el periodismo internacional y estos momentos de guerra y de crisis que estamos viviendo en el planeta. Aquí me imagino que ustedes ya conocen esta fotografía, parte de lo que ha sido esta guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión que muy pocos esperamos de que iba a ser a esta escala. Yo no imaginaba que finalmente Rusia iba a bombardear todo el territorio ucraniano durante este mismo conflicto. Muchos veíamos que iba a ser particularmente en la zona del Donbass, que ha sido una zona históricamente en disputa, pero no que iba a generar los efectos que finalmente se produjo y que además fueron a escala global. No solamente hemos visto esta realidad en Europa, sino que también la hemos visto justamente con incidencia incluso acá en Chile con el alza en el costo de la economía, de los productos energéticos, etc. Yo tuve la oportunidad de estar allá al comienzo de esta guerra y me tocó ver lo cruento que era la situación. Si hoy día estamos sintiendo frío en esta jornada, le invito a pensar en el frío de Europa del Este en pleno invierno, viendo salir a personas mayores, a niños con lo que tenían puesto, caminando kilómetros para cruzar la frontera desde Ucrania a Polonia. Totalmente desgarrador lo que me tocó ver y que se sigue viendo. Esta misma semana hemos visto nuevos ataques que han vuelto, ¿no?, a encender la alarma, la alerta respecto a lo que está sucediendo entre estas naciones. También hemos quedado pasmados por lo que ha ocurrido en Medio Oriente, una vez más, este conflicto de nunca acabar, que, como decían anteriormente mis colegas acá, tiene una sensibilidad especial en Chile, ¿no? Por las comunidades palestinas, por las comunidades judías en América Latina, por lo que constituye de manera geopolítica este conflicto a nivel internacional y por las imágenes terribles que hemos visto de los bombardeos, de las incursiones militares, de los asedios, de las acciones terroristas que han ocurrido también al interior de este mismo conflicto, que da para muchas horas más de debatir lo que ha sido justamente lo de Gaza y el conflicto árabe-israelí. Sin embargo, quiero ponerles también esta fotografía acá. ¿Alguien me puede decir de dónde, de qué país son estas fotografías que están acá? No, no es Siria. Exactamente. Yemen. ¿Alguien había escuchado hablar de Yemen hasta hoy? ¿Sí? ¿Cuál es la población de Yemen? ¿Alguien sabe? ¿Con qué países limita Yemen? Ya, ahí van apareciendo algunas respuestas. Sin embargo, es un conflicto que lleva más de 10 años, y se ha hablado bastante poco a nivel internacional. De hecho, la llaman la guerra olvidada, porque muy pocos finalmente la han tomado en consideración este conflicto que hoy es la mayor crisis humanitaria del planeta. Quizás justo lo que está ocurriendo con la Franja de Gaza, este es el conflicto que tiene el mayor drama humanitario, donde más de 25 millones de personas de sus 33 millones de habitantes hoy día viven en hambruna, no tienen que comer, no saben si al día siguiente van a amanecer vivos, donde ha muerto una gran cantidad de niños, no solamente por las balas, no solamente por los bombardeos, sino por la falta de comida. Es parte, yo creo, que uno de los máximos ejemplos de cómo muchas veces como comunidad internacional, como política, como relaciones internacionales y como seres humanos nos vamos olvidando de temas que son sumamente complejos. Y que donde el periodismo, nosotros, y hago la autocrítica, debemos ponerle más ahínco, debemos estar siempre ahí. Si bien en un comienzo sí se abordó mucho este mismo tema, yo creo que muchos de nosotros hemos llevado en nuestros noticieros la realidad de lo que ha ocurrido en Yemen, se olvidó como muchos otros conflictos que hoy día existen en el mundo. La estadística es clara.
Yo creo que predominantemente nosotros hablamos de ciertos temas, de ciertas realidades, ciertas guerras que hay en el mundo, pero en el mundo hay 59 conflictos armados en estos momentos. Súmenle Somalia, súmenle Sudán del Sur, súmenle Myanmar, súmenle lo que está ocurriendo en Haití, en Nagorno-Karabaj. Podríamos seguir detallando. Para entender un poquito lo que estamos viviendo como planeta. De verdad, esta es una crisis y que lamentablemente en muy pocos casos se releva toda la magnitud de lo que hemos visto. Solo el año 2023 murieron más de 120.000 personas producto de conflictos armados. Aquí en esta estadística que entrega el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, en América sale un solo país, que en este caso apuntan a Colombia por el conflicto que se vive con las guerrillas, con el ELN, con el Clan del Golfo, pero habría que añadirle también Haití, que no está considerado justamente este año, o sea, desde el 2023, pero sí a partir de este año. Por lo tanto, estamos hablando de 60 conflictos a escala global en este momento. Y eso nos pone a nosotros como periodistas un desafío bastante importante. O sea, cómo poder conocer, reportear, darle a la audiencia toda esta magnitud de crisis que estamos viviendo, sobre todo cuando ya hay muchas noticias que son también totalmente angustiantes y el espacio hoy día acotado, los recursos también son exiguos para poder reportear, conocer varios de estos temas, pone finalmente un desafío tremendamente relevante. Sin embargo, lo que yo le digo siempre a mis alumnos, hoy día estamos en el mejor momento para hacer periodismo. Sí, es cierto, no tenemos la plata que había antes en la televisión, no existen las grandes redacciones como existieron alguna vez en la historia, pero hoy día la tecnología, las comunicaciones nos han dado una potencia que antes no teníamos. Hoy día tenemos internet, en Google en segundos podemos encontrar lo que está pasando al otro lado del planeta. Tenemos para hacer Zoom, tenemos la agencia de noticias, tenemos la inteligencia artificial, tenemos una serie de implementos. Este aparatito tan chiquitito de bolsillo hoy día nos permite conocer realidades de manera instantánea que antes eso no ocurría. Eso nos abre una puerta totalmente tremenda para poder hacer periodismo el día de hoy. Si bien, claro, nos quejamos muchas veces del tema de no hay plata, a veces cuesta viajar, pero sí tenemos otros insumos que también nos ayudan a poder hacer y desempeñar nuestra tarea de una manera bastante exitosa. Eso sí, si bien estamos en el mejor momento para hacer periodismo, también estamos en el momento más desafiante para hacer periodismo. Con una gran cantidad de noticias falsas que comentaban anteriormente, con mucha desinformación y en muchos casos deliberada, es decir, no solamente son meras equivocaciones o alguna persona que quiere molestar a través de redes sociales subiendo imágenes que no son, sino hay también un poder político, un poder fáctico detrás de muchas de estas historias que de manera malintencionada se publican. Y poder escudriñar, discriminar entre todo este tipo de información en pocos minutos o en poca hora, porque nosotros la noticia es para el día, lo que es noticia hoy día probablemente no va a ser noticia mañana, tenemos que trabajar también de una manera bastante acuciosa en tiempo récord. Es súper difícil, es súper complejo. Hoy día la estadística dice que tenemos más de 8.000 millones de personas en nuestro querido planeta, de las cuales cerca de un 70% tiene acceso a esto hoy día de hoy. O sea, hoy día existen más de 5.500 millones de potenciales periodistas en el mundo, ¿cierto? Que tienen acceso a un celular y que de aquí pueden transmitir, enviar mensajes, subir publicaciones, informar a través de redes sociales, mostrarnos qué es lo que sucede en su país, en su ciudad, en su barrio, solo con el poder de esta misma herramienta. Y eso también, si bien, vuelvo a decir, es beneficioso para nosotros, tenemos 5.500 millones de reporteros en el planeta que nos pueden ayudar, también tenemos 5.500 millones de informaciones distintas que hay que analizar, que hay que comprender, que hay que discriminar si es verdadera o si es efectivamente falsa. Antiguamente las guerras se peleaban así, ¿no? En el terreno, en el plano físico, cielo, mar y tierra. Hoy día las guerras también se combaten de esta forma. Se combaten en el ciberespacio y también en el plano cognitivo. En el ciberespacio quiere decir justamente lo implemento a través de lo digital, el internet, los celulares, las telecomunicaciones, y lo cognitivo mediante el pensamiento, mediante los discursos, mediante
cómo incidimos en la mente de las personas. Por eso, cuando hablaban anteriormente de líderes que son atractivos el día de hoy, es porque sus discursos prenden. Es porque sus discursos traspasan la frontera de su país y se van también impregnando en la voz de uno. Y vemos hoy día líderes muchas veces populistas, muchas veces autoritarios o sencillamente grandes líderes también, ¿por qué no?, que van permeando su mensaje a distintos tipos de audiencia. Pero también ahí hay que ser inteligentes, hay que ser acuciosos de poder ir conociendo efectivamente si lo que nos está diciendo tiene alguna intención, hay algo detrás, para bien o para mal, parte del desafío con el cual también nosotros nos planteamos en este mundo bastante conflictivo. Para ir avanzando rápido, el tiempo también es bastante breve, por lo tanto quiero ir justamente a indicar algo que es muy relevante para nosotros, que es el tema de nuestro continente y de América Latina en general. Si bien vemos varios conflictos a nivel mundial, a nivel planetario, somos, pónganle atención a esto, somos el continente con más violencia del mundo. No solamente en términos de conflicto armado. Vieron que solamente se consideraba 1 o 2 dentro de América. Pero en cuanto a los niveles de violencia, somos lamentablemente el que tiene las cifras rojas más relevantes del planeta, superando, triplicando las cifras globales. Hoy día América tiene la mayor tasa de homicidios, de muertes por violencia del mundo. ¿Cierto? Muchas veces uno le tira toda la maldad a África, a algunos sectores de Asia. No, somos nosotros. Somos nosotros, los americanos, los que estamos viviendo esta triste realidad. Porque lo que nos dice las Naciones Unidas, que en el mundo mueren igual cantidad de personas por guerras que por el crimen organizado, que es la gran temática que creo que hoy día nos convoca como región. Cómo las bandas transnacionales, cómo estos grupos armados hoy día están teniendo un descontrol al nivel de traspasar fronteras, de cometer ataques, atentados, homicidios en cualquier parte de nuestro continente. Antiguamente le echábamos la culpa solo a los mexicanos, ¿no? Con los carteles de la droga, después fueron los centroamericanos y nos preocupamos de las maras, después nos preocupamos de las guerrillas, ¿cierto? Colombia, Perú. Pero hoy día este tema lamentablemente ya está en todos los sectores y lamentablemente lo que a mí siempre me ha preocupado de este tema es que no estamos trabajando de manera mancomunada. Es que nos falta justamente como región abordarlo. Es un problema común, es un problema transfronterizo y que lamentablemente es un tema que estamos viviendo y padeciendo todos aquí en nuestro continente y falta. Si bien ha habido instancias de diálogo, de comunicación, hoy día las policías cooperan entre sí, pero falta un poquito más de entender de que esto es un fenómeno regional. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente en 2 de los grandes temas que más han resonado en nuestro país con respecto al crimen organizado, la crisis de seguridad que se está viviendo en América Latina. Tuve la oportunidad de ver lo que ocurría en El Salvador con el llamado método Bukele. Entré a la mega cárcel que estaba ahí, a hablar con los pandilleros, ver la realidad de derechos humanos, pero también entender la realidad que vive la ciudadanía. Yo algo que nunca esperé cuando fui a El Salvador es que toda la gente tenía una experiencia traumática con las maras. Con cada persona, y esto lo digo verdad, con cada persona que hablé, todas tuvieron o que les mataron a algún familiar, o que les robaron, o que las extorsionaron, o que iban en la micro y las tenían que bajar, o pagar algún tipo de coima, algún tipo de regalía, o tuvieron algún tipo de incidente con las maras. Y uno va entendiendo que en verdad esta crisis de seguridad, si bien uno tiene que hacerle todos los análisis, tiene que ser bastante crítico en cómo se están manejando las políticas de seguridad, no solamente en Chile, sino que también en América Latina, en saber si es que una cárcel es netamente algo para la galería, para la prensa, o de verdad algo efectivo, hay que entender que detrás la gente está preocupada. No solamente un tema de percepción de la inseguridad en Chile o en América Latina, es una realidad en muchos países. Chile no está
cerca de lo que vivió El Salvador, que llegó a ser el país con la mayor tasa de homicidios del mundo. Pero hay preocupaciones que son justamente comunes y yo creo que hay totalmente que abordar por parte de ese sentimiento de la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces no tiene un interés político en un determinado partido, en sentirse cercano a una coalición. La gente quiere vivir bien. Eso es lo que piden chilenos o de cualquier nacionalidad. Y en ese sentido, hoy día esto es un tema que es súper importante de conocer y abordar, como lo que, por ejemplo, también se vive en Ecuador, que hoy día es el mayor drama justamente con el tema del crimen organizado, donde muchos de estos grupos son apoyados además por las mafias y carteles mexicanos, que tienen un nivel de fuego y poder que no se exhiben en muchas partes del planeta y que también es necesario de atender, siendo críticos nuevamente. Esa es nuestra misión, ser críticos. Muchas veces, a veces yo escucho a la gente que se enoja cuando uno critica a un determinado líder o a una determinada política que se toma, porque esa es nuestra misión, criticar, analizar, poner la perspectiva y que la gente lo tome en consideración. Yo soy una persona convencida de que este drama está impregnado. Hay muchas personas que desconocen y dicen, oye, no, si Chile no está en la realidad, hay que tomarla en consideración, porque es un tema que nos está afectando como sociedad y nos está afectando como región. Vuelvo a decirlo, este es un drama de región y merece medidas comunes. De hecho, la encuesta dice lo siguiente: hoy día las mayores preocupaciones justamente en América Latina son la economía y el tema de la seguridad. Que no solamente pasa aquí, hoy día estamos viendo en Europa los mismos sistemas, en la elección en Estados Unidos son los mismos temas. Es decir, es una realidad también que es global. Bueno, para poner un poquito de perspectiva, se ven poquitas los números acá en esta misma infografía que estamos viendo aquí, donde Chile está dentro de los países que tienen menor tasa de homicidios dentro de América Latina. Eso también para ponerlo en perspectiva, porque muchas veces escucho personas que dicen como que Chile está en lo peor de lo peor, y no es verdad, hay realidades mucho más complejas. Chile está viviendo una crisis, repito, y hay que abordarla como tal. Pero aquí también está la realidad del continente. Otra cosa, en todas las láminas, yo siempre me gusta poner la fuente porque creo que son muy relevantes. Hoy día que estamos hablando de noticias falsas, es muy relevante también poner de dónde se obtiene la información para que así también todos ustedes que están aquí puedan ir chequeando, compartiendo, conociendo también de los lugares, organizaciones que hablan sobre estos determinados temas. Algunos datos que son también súper relevantes en torno al tema de la violencia, de las crisis y de los conflictos, que al año, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, mueren 470.000 personas víctimas justamente de homicidio en el planeta. 38% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por parejas íntimas. Esa es otra realidad. No quiero solamente hablar de guerras, crimen organizado, sino también de la violencia doméstica, de la violencia que se genera en nosotros. No necesitamos un ejército, no necesitamos una banda armada, no necesitamos organismos para promover la violencia. La violencia muchas veces también la promovemos nosotros. Y por eso también es importante destacar acá. 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual. 50% de los niños y niñas entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Y nuevamente la estadística que nos debiese avergonzar de que somos justamente la región más violenta del mundo. Por último, por tercera vez, aunque suene repetitivo, redundante y quiera ser majadero, pero lo voy a hacer, necesitamos trabajar de manera mancomunada. Hoy día hay muchos temas que son súper relevantes para la ciudadanía, nosotros lo vemos en nuestra audiencia. Si hay temas que tienen mayor rating, si hay temas que la gente a veces le gusta ver más y por eso nosotros ponemos temas, le damos mayor cantidad de duración, hacemos análisis más profundos, o hay temas que tienen algún tiempo de duración más larga, tiene que ver netamente porque también hay una preocupación por parte de la ciudadanía en conocer sobre ciertas temáticas que también les preocupa. Y por lo tanto, nosotros también tenemos ese interés, nosotros siempre nos vamos fijando en qué es lo que quiere la ciudadanía. Es una mezcla, ¿no?, entre el tema editorial de qué queremos nosotros, que es relevante demostrar, pero también vamos conociendo los intereses, necesidades y gustos que tienen las personas para poder ir construyendo nuestra pauta diaria también de las mismas noticias. Y en ese sentido, el rompecabezas no se arma solo.
es un puzzle gigante en nuestro planeta que necesitamos justamente trabajarlo de manera mancomunada. Hoy día existen instancias sumamente relevantes como la Unión Europea, ¿cierto? Aquí en América Latina tenemos mucha cantidad de organizaciones como la OEA, la Alianza para el Pacífico, el Mercosur, todas en distintas índoles, ¿no? Alguna económica, algunos con fines políticos, diplomáticos, pero mayor multilateralismo, mayor unión va a poder resolver problemas de manera más eficiente y de una manera más coordinada, sobre todo en momentos tan complejos que vivimos en nuestro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bien, en virtud del tiempo, que ya estamos pasadísimos, pero la organización me autorizó a hacer 2 preguntas. Y de todas las preguntas que han llegado a la mesa, que son varias, voy a intentar sintetizar todo efectivamente en 2. La primera es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta a la gran parte del público que está presente, que es de la diplomacia, distintas embajadas, etcétera. Hace relación a, efectivamente, la situación la describieron varios de ustedes respecto a que no se puede enviar gente a los conflictos o a donde está la noticia internacional. En ese sentido, ¿qué papel juegan la diplomacia, las embajadas, las comunidades que estén acá en Chile, que están obviamente más cerca? ¿Qué rol juegan en la pauta como fuentes en el día a día de la rutina periodística de ustedes? No sé quién quiere. Creo que es importantísimo el rol que juegan. A veces, y aquí hago una autocrítica, creo que en la premura del día a día de repente nos quedamos solamente con lo que está en las redes sociales, con lo que está en las agencias, pero cuando uno tiene una comunicación fluida con las embajadas, con las comunidades, se va generando una red que puede ser muy importante para contar estas historias que yo les mencionaba, o bien para cubrir conflictos en determinada parte del mundo. Siempre se puede llegar a una historia, a una fuente. Creo que no lo explotamos tanto, pero mi reflexión al respecto es poder estrechar los lazos entre esas comunidades y esas embajadas para el momento en que sea necesario. Nosotros poner a disposición esas plataformas y ellos a esos voceros o esas historias o esos casos. Creo que ahí también hay un desafío que nosotros tenemos que trabajar. Bien, me parece que el café entonces va a ser un muy buen momento para intercambiar números entre embajadas, diplomáticos y editores. Y la segunda pregunta, bastante interesante, intento resumir al menos 3 que llegaron de este tono. Quizás va más dirigida a Andrea, pero también al resto. A Andrea porque ella abrió el portal del Panda. Dice, porque también se menciona que hoy por hoy hay canales de televisión que están 24 horas dando información, y si efectivamente el fenómeno, por llamarlo fenómeno Panda, va apuntado a un público incluso más infantil, o también para dar un toque más positivo, editorialmente, al menos en lo internacional, se considera que al estar 24 horas transmitiendo noticias, considero que durante buena parte de esa jornada hay un público que es muy distinto al público que puede estar a las 10 de la noche viendo esas noticias. Yo creo que es importante entender que cada fragmento del día tiene un público distinto. No es la misma persona la que ve el matinal, no es la misma persona que va al mediodía a la que va en la noche. Y creo que como medios de comunicación estamos obligados a atender las necesidades de cada uno de esos públicos. Entonces, si en un matinal vamos a abordar, por ejemplo, fenómenos internacionales, seguramente se van a abordar más enfocados en distintos liderazgos, en fenómenos concretos como es el tema de la seguridad.
En la segunda edición le llamo yo al noticiero del mediodía. Claro, hay más espacio para hacer un barrido un poco más general de lo que es más complejo y es más duro, que son las guerras, los conflictos, el tema, digamos, con los vecinos, Argentina, a ir bajando un poco el tono hasta llegar efectivamente al panda o al animalito de turno, al viral de turno. Y creo que el hecho de tener un canal de noticias nos permite también tener espacio para los análisis un poco más amplios. El hecho de tener entrevistados, bueno, acá tenemos varios, Alberto es uno de nuestros favoritos siempre, Guido está por allá también, entonces tenemos varios que tienen espacio del análisis dentro del canal. Y por supuesto, a la noche no le vas a llegar a contar a la audiencia lo mismo que ya vio durante todo el día. Necesitas ofrecerle análisis, perspectiva, un enfoque específico en la nota y no ya el fenómeno que le contaste, no el última hora, a no ser que se esté produciendo en ese momento el última hora. Y creo que también es bien importante el tema de los espacios, que creo que ya también en varios canales, o en los 4 que estamos acá, al menos hay espacios de análisis internacional. Entonces, por ejemplo, en el que yo estoy, que es el 24 horas, que es Frontera Global, al principio hacemos un barrido por los 4 temas que van a marcar la semana, luego hacemos una entrevista en profundidad sobre un tema que está marcando la semana, luego con gráficas, con planares, dice uno, en la pantalla más grande, se explica con cifras el impacto de las cosas, y al final, claro, en un programa de análisis internacional no voy a meter un panda. Necesito tener una noticia positiva porque para mí es muy, muy importante el tema de lo que mencionaba la Ivana, el estado emocional de la gente que nos ve y la responsabilidad que tenemos con esa audiencia es fundamental. Y esa última parte nosotros le llamamos como una razón para que el mundo siga girando, son noticias positivas, pero que tienen un impacto. Entonces, ahí cabe la ciencia, avances científicos, cabe las historias positivas dentro de los mismos conflictos, ahí no caben los virales ni el panda, que es mucho más para el mediodía. Entonces, creo que esa es como la aproximación que se hace, yo creo que desde los distintos medios de comunicación hacia la información internacional, entender los horarios, entender las audiencias y las necesidades también que tenemos frente a los temas internacionales. Sí, complementar lo que dice Andrea, que en el caso de la señal abierta y el canal de cable, en el caso del canal de cable ahí no está la presión por el rating que yo les mencionaba, que sí tenemos ahí en la señal abierta. Volviendo al ejemplo al panda, a mí me ha pasado estar con un tema de pandas al final del noticiero y me dicen por la muela, alarguen, sigan, porque le está yendo tan bien que necesitan que sigamos con ese tema. Y claro, en la señal de cable ahí tal vez tenemos un poco más de libertad para llevar temas que a nosotros sí nos parecen relevantes, pero que tal vez no tenemos el espacio ni la autorización del editor, por así decirlo, para llevarlo en la señal abierta. O sea, yo creo que a todos nosotros acá nos interesa muchísimo lo que está pasando en conflictos más lejanos, como el caso de Yemen, pero yo llego a poner Yemen en el noticiero del mediodía y mi editor me mata porque me va a decir, este es un tema que no vende, lamentablemente. En cambio, en la señal de cable, donde sí hay más tiempo para llevar los temas más desarrollados o más de análisis, ahí sí yo creo que tenemos más libertad como para poder introducir esos otros temas que tal vez son menos vendedores para un público más masivo en la señal abierta. Me ha tocado también ahora último hacer radio, donde ahí también sí tenemos esos espacios como para poder llevar temas un poco más duros o más lejanos, pero con un poco más de análisis y de profundidad. Sí, quería mucho responder esta pregunta, porque hay una contradicción bastante linda con el tema. Mi animal favorito es el panda, efectivamente. Y me he encargado de investigarlo, de conocer el gran trabajo que hacen en China, sobre todo en Guangdong, para poder preservar este animal que hasta el año pasado estaba en peligro de extinción. Y gracias al gran trabajo que se ha hecho en China, hoy día ya no está en peligro, todavía sigue siendo una especie amenazada, pero no está en peligro. Sin embargo, yo he tomado la determinación de no mostrar pandas en mi bloque, a menos que de verdad sea algo que lo amerite. Decisión que yo la tomo de manera personal. A mi equipo, ellos tienen libertad de llevar o no llevar a conciencia, porque no quiero restringir temas. Una cosa que a mí me gusta en los bloques de Mega es que cada uno le da de su cosecha, de su valor y de lo que él piensa, obviamente bajo ciertos estándares, obviamente,
de lo que piensa que es importante mostrarle a la ciudadanía. Yo tomé esa determinación de no hacerlo justamente porque lamentablemente este animal, que es mi favorito, tiene el estigma de ocuparse mucho o sobreocuparse en los bloques internacionales. Habiendo dicho eso, obviamente hay dos cosas. Uno, a lo que le digo a los miembros de mi equipo es, si vamos a llevarlo, que sea con contenido, explicándole a la gente no solamente un animal o un panda que anda en skate, sino que decirle la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las políticas de preservación? ¿Ustedes saben que el panda hoy día se utiliza para la diplomacia? Existe la diplomacia del panda. Hoy día todos los pandas que existen en el mundo no son de los países donde están. Son de China, que China los presta o arrienda a los países a cambio de beneficios políticos o diplomáticos. Eso tiene una relevancia en la política internacional también. Es decir, uno puede contarlo de una manera en que le entregue contenido a la gente y así también con otros temas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de los bloques internacionales es que no necesariamente hoy día tiene que ser todo de política dura. Hoy día nosotros tenemos una audiencia que es diversa, que es transversal, que es intergeneracional y que por lo tanto hay diversos intereses y gustos y ahí también uno tiene que ir conjugando. A mí me encanta que hoy día nuestros bloques se abran para difundir cultura, para difundir crisis climática, para difundir arte, para difundir animales, pero ojalá siempre fuese también con ese tipo de contenido que no solamente sea mostrar una imagen, sino que enseñar o promover también el pensamiento. Bien, muchas gracias por las respuestas. Han seguido llegando preguntas, pero ya hice las dos que podía hacer. Pero en todas las preguntas subyace, me parece, la necesidad que tienen muchos de los presentes que forman parte de un cuerpo diplomático o de alguna organización, de tomar contacto con los editores, para lo cual me parece que es ideal el café que nos está esperando en el primer... No, se suspendió el café, me dicen. Más adelante, entonces. Bien. Pero eso, nada, agradecer a Andrea, a Soledad, a Ivana y a Pablo por acompañarnos en esta mañana. Y eso, muchas gracias para todos.